Ok, ahora sí. Bueno, esta noche vamos a tener, en vez del quinto mensaje en el bosquejo, vamos a brincar a la página 13. Y este tiempo va a ser una comunión especial. El año pasado les mencioné la comunión especial, que podemos imaginarnos que estamos en el restaurante de Jean-Pierre, aunque Jean-Pierre ya no lo tiene, comiéndonos un encebollado, pero ya es de noche, está frío, está lloviendo. Quizás estamos tomándonos un chocolate caliente en casa del hermano Valdemar. Estamos sentados allí en la sala de su casa, teniendo una comunión, simplemente abriéndole nuestro corazón. Claro, tenemos un bosquejo, a diferencia del año pasado, esta vez tenemos un bosquejo como una guía, pero es una comunión especial. Y el título de la comunión especial es La situación mundial y el mover de Dios. Saben, Dios desde la eternidad pasada ha estado moviéndose, saliendo, moviendo, arreglando las cosas. Por eso hizo la creación, los cielos y la tierra. Elías nos habló en el primer mensaje. Todas estas cosas. Creó al hombre. Todo esto es parte de su mover. Luego en el tiempo se hizo hombre. Esto también es parte de su mover. Pero también en la Biblia vemos que Dios se mueve y usa a los jóvenes. Así que por eso Dios los ha llamado aquí. Y como vimos en el segundo mensaje, los ha comenzado a preparar. Porque Dios está moviéndose hoy y quiere usarlos a ustedes en su mover. Saben, el mover de Dios primero es en el hombre. Primero, Él pasó por ese proceso para entrar en el hombre, para entrar en nosotros. Y en nosotros Él se mueve. Pero también hay un lado externo. Dios se está moviendo en la tierra. Y parte de su mover es indicado por lo que está sucediendo en la tierra. Y esta noche, pues, quizás más que nada les voy a contar varias historias y testimonios que están sucediendo. Cosas que están sucediendo y cómo el Señor se está moviendo. Y cómo podemos ver este bosquejo y estas historias a luz de lo que está sucediendo en el Ecuador. Así que, ¿qué tal si todos leemos el número Romano 1? Debemos vivir. Saben, fuimos creados con 3 partes: espíritu, alma y cuerpo. Como les mostré, el Señor entró en nuestro espíritu en el momento que le recibimos. De hecho, ¿tuvimos los bautismos o no sucedieron? Los bautismos. 1, alabado sea el Señor, tuvimos un bautismo. Qué bueno que no fue hermano o hermana. Un hermano, este hermano completó su salvación. Todavía, si hay alguien que no ha comenzado su calendario divino, todavía hay tiempo. No se vaya este fin de semana sin hablar con sus servidores, sin hablar con alguno de nosotros. Queremos que el Señor entre en su espíritu. Y para nosotros cooperar con Dios en lo que está haciendo en la tierra, debemos ejercitar nuestro espíritu mezclado. Pasando tiempo con el Señor, como les mencioné en el mensaje esta mañana, orando, leyendo la palabra. Aunque ya se acabaron estas, quedan todavía, creo, con las notas de pie de página. Pasando tiempo leyendo la palabra para que los cielos nos puedan ser abiertos y veamos qué el Señor está haciendo. Y mientras pasamos tiempo con el Señor y leemos su palabra, pasamos tiempo en su palabra, ahí Él empieza a moverse en nosotros.
Y el mover de Dios, por un lado, está ocurriendo en lo externo, aunque usted no se dé cuenta. En San Pedro Sula el Señor se está moviendo. Ustedes están en Quito y ustedes no saben. El Señor se está moviendo en Irving, Texas. En México el Señor se está moviendo. Pero en relación a ustedes, por un lado, claro, cooperamos en oración, pero en el Ecuador el Señor quiere comenzar a moverse en ustedes, para que ustedes lleguen a ser parte del mover de Dios y sean activos en el mover de Dios aquí en el Ecuador, en su localidad. Y aún las situaciones que han pasado este año aquí en el Ecuador, el Señor las ha permitido por alguna razón y veremos en un rato. Así que debemos ejercitar nuestro espíritu. Saben, ustedes no son muy jóvenes para ejercitar su espíritu. Saben, yo les conté en el mensaje cuando tenía esos 22 años, toqué algo que nunca había tocado. Pero usted no tiene que esperar a llegar a sus 22. Quizá usted tiene 13, 14 años. Usted puede desde ahora comenzar a aprender a ejercitar su espíritu y a vivir en su espíritu. ¿Qué tal si las hermanas leen la letra A? El Señor Muy bien, les voy a leer un versículo en la versión recobro de bolsillo. Y es Hechos 17, versículo 26 y 27. Y de uno solo ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los linderos de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Así que todas las situaciones que suceden, aun los gobernantes que el Señor permite que entren en poder, todo esto es para que nosotros volvamos nuestro corazón al Señor, para nosotros abrirnos a Él, permitirle que Él nos toque, Él comenzar a moverse dentro de nosotros y ser parte de su mover en la tierra, en lo que está sucediendo en lo externo. Hermanos, la letra B. La gran imagen humana en Daniel 2 es una ilustración profética de la historia del gobierno humano, puesta soberanamente por el Señor para llevar a cabo su economía. Y la letra C. Es un hecho histórico que la situación mundial siempre ha sido el indicador del mover del Señor en la tierra. El cumplimiento de su economía está muy relacionado con la situación mundial. Y les voy a contar varias historias. Voy a detenerme aquí un momento. La situación mundial le permite al Señor moverse, aunque usted no lo crea. Ahora mismo están sucediendo, no sé si ya terminaron las Olimpiadas. No estoy al tanto, estaba al tanto hasta estos días. Esta situación causó que todo el país de Francia se movilizara, empezaran a arreglar todas estas cosas en preparación. Y el Señor usó esto, como les mencioné, el mover interior en los hermanos. Debemos hacer algo, debemos tomar la oportunidad para predicar el Evangelio. Vienen personas de toda la tierra a estar aquí. 3 semanas es, creo que lo que los atletas están en las Olimpiadas, pero antes de eso hay muchas ceremonias, hay estas cosas, hay esto y aquello, y la gente participa y luego también. Así que es un periodo como de 5 semanas. Podemos hacer algo y el Señor comenzó a moverse. Claro, no eso no fue de la noche a la mañana, esto lleva tiempo, el Señor moviéndose en el corazón de los hermanos, moviéndose en el espíritu de los hermanos para hacer algo. Y desde que comenzaron estas actividades, de hecho ellos hicieron
¿cómo se diría? Un tour, un recorrido que lo hacen con la antorcha, iban a ir de ciudad en ciudad y viendo los lugares históricos y todo eso. Eso es lo que está sucediendo en la situación mundial. Pero ¿saben? También en ese recorrido estaban los hermanos. Y iban de ciudad en ciudad, siguiendo la antorcha, pasando Biblias, predicando el Evangelio. El Señor está usando esa situación mundial y externa en Francia para su mover en la tierra. Y si no me equivoco, creo que van a salir unas 6 iglesias, los espera, unas 6 iglesias nuevas que van a ser cuidadas por iglesias en otros países que colindan ahí con Francia. Esto es maravilloso. En Francia habían creo que 2, 3 localidades. Luego de esto salen más localidades. El Señor está usando la situación externa, la situación mundial para su mover en Francia. El Señor se está moviendo de manera rápida en Francia y en Europa. Okay, otra situación mundial. Desde el 2014 se ha estado armando guerras entre Ucrania y Rusia. Todos conocemos de la última que comenzó hace 2 años, pero esto lleva desde el 2014. Muchos hermanos consideraban, ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y saben, estas historias las cuento porque en Irving se acaban de mudar 2 familias de Ucrania, refugiados de la guerra. ¿Y qué vamos a hacer? Sucede esta guerra, no sabemos si nuestra casa va a ser bombardeada. Muchos hermanos perdieron sus casas, perdieron todo. Algunos hermanos han perdido sus familias. Algunos hermanos, los varones, fueron reclutados de manera forzada al ejército. ¿Qué vamos a hacer? Muchas personas empezaron a salir de Ucrania hacia otros países en Europa. Lo que muchos no sabían es que el Señor estaba usando esta situación externa para su mover. Porque, ¿saben? Hace como 7, 8 años atrás, el Señor comenzó a moverse dentro del corazón de algunos de los hermanos colaboradores. Y uno de ellos, que vive allí en Ucrania, le dijo a los hermanos en una comunión que estaban teniendo: mi deseo es y mi sueño es que Ucrania sea útil al recobro del Señor en toda Europa. Y saben, este hermano, que era un obrero de tiempo completo, él me dice, por dentro me eché a reír. Ucrania, útil al Señor en Europa. Si nosotros no nos movemos, no emigramos fuera de Ucrania, como máximo emigramos de una ciudad a otra dentro de Ucrania. Quizás como máximo a Rusia, como máximo. Y el hermano dijo, este es mi sueño y quiero que seamos útiles en la propagación del Evangelio. Y este hermano volvió a reírse. Pues ¿saben? El Señor levanta esta guerra. ¿Qué pasó? La mitad de los hermanos que vivían en Ucrania han sido forzados a emigrar fuera de Ucrania. Y ahora el Señor se está moviendo en otras partes de Europa que quizás no había mucho mover. Pero, ¿cómo comenzó esto? El Señor usando la situación mundial. Así que la situación mundial es un indicador de lo que Dios está haciendo. Pero, para esto, como les mencioné ayer, tenemos que ser preparados. Tenemos que ser preparados para cuando venga el llamado,
Señor nos llame a ser útil aquí en su mover en el Ecuador, podamos ser útiles a Él. Así como estos hermanos nunca pensaron que iban a tener esta situación en Ucrania, aquí en el Ecuador, aunque yo no vivo aquí, lo que he escuchado de Yasmani, nunca ustedes habían, o quizás el pensamiento era, sucedieran estas situaciones que han sucedido este año aquí. El Señor está permitiendo esto por alguna razón. Y es que el Señor quiere moverse aquí en el Ecuador. Y, como les mencioné al principio, el Señor ha usado a los jóvenes. En la Biblia Dios siempre llamaba a los jóvenes para su mover. Así que Dios quiere que ustedes sean preparados para su mover aquí en el Ecuador. Y estas situaciones que han pasado este año aquí son parte de su preparación para que usted aprenda a vivir en su espíritu y ser hombres a quienes el cielo puede ser abierto. Para que ustedes vean, Señor, ¿por qué está sucediendo esto en el Ecuador? ¿Qué tú quieres aquí en el Ecuador? Ok, ¿qué tal? Sí, entonces leemos el número Romano 2, todos juntos. El recobro del Señor, hermano, ni aproximadamente. Muy bien, hermanas, la letra A. Hermanos, letra B. En los últimos 29 años, el recobro del Señor se ha extendido a todos los continentes habitados. Hoy el mundo entero está abierto al recobro del Señor con respecto a la verdad divina de la Biblia. Muy bien. C. Tanto en el lejano oriente como en los Estados Unidos está creciendo el mover. Perdónenme, permítanme empezar esto otra vez. Tanto en el lejano oriente como en los Estados Unidos y en Ecuador está creciendo el mover del Señor. Pero en Europa todavía está en una etapa inicial. El recobro ha echado raíces en los Estados Unidos y en el lejano oriente, pero en Europa todavía queda un vacío. Por esta razón, la dirección del recobro actual que el Señor nos está mostrando tiene que dirigirse a Europa. El recobro en Europa todavía está en el estado inicial. Como leímos en la década de los 60, a principios, el mover del Señor, usando al hermano Lee y el hermano Ni, el ministerio llegó a los Estados Unidos. Comenzaron a reunirse algunos hermanos, unos cristianos. Luego este grupo cristiano decidió tomar esta manera del recobro. Se mudaron a otra ciudad en Houston para comenzar el recobro allí. Luego allí comenzó la imprenta del ministerio. Damos gracias al Señor por el ministerio porque tenemos este material. Luego hay el sentir de Houston emigrar a Irving, Texas, donde estoy yo. Y luego se muda la imprenta del ministerio a Irving, Texas. Y pero el Señor no solo se estaba moviendo en Texas, el Señor se estaba moviendo en Los Ángeles, el Señor se estaba moviendo en Nueva York y en otras partes de los Estados Unidos, aún en los 60. Y estos hermanos decidieron ser uno con el Señor. Y a través de estos hermanos, el ministerio y el recobro empezó a propagarse. Y de hecho, ¿saben? Algunos de estos hermanos de habla inglesa tenían mucha carga por el mundo de habla hispana. Mucha carga. Les dije, tengo historias. Y viene lleno de historias también. Hay un hermano, ya no está entre nosotros, partió con el Señor. Y este hermano, cuando era joven,
De hecho, más adelante él tenía mucha carga por el mundo de habla hispana. Elías lo conoció, el hermano Valdemar lo conoció. Su nombre era Benson Phillips. Este hermano, cuando tenía alrededor de la edad de ustedes, su hijo nos contó. Una vez él agarró un mapa del mundo. No sé si han escuchado esta historia. Y se encerró en un baño. Y empezó a mirar el mapa del mundo y le dijo, Señor, quiero ser útil a ti en este país. Y útil a ti en este país. Y aquel país. Y en este país. Y en este país. Y en este país. Y comenzó uno a uno. ¿Saben? Y este hermano tenía mucha carga por el mundo de habla hispana. Y este era de los hermanos que estuvo ahí en el comienzo, en los 60. De hecho, él fue uno de los primeros hermanos contactados por el hermano Lee, o que contactó al hermano Lee en Texas. Y este hermano tenía mucha carga. Y a través de este hermano y muchos hermanos, el recobro comenzó en los Estados Unidos y se ha propagado en el Caribe, en Centroamérica, en Suramérica y a todas las partes del mundo. Y saben, este hermano me impresionó mucho que cuando murió en Anaheim hicieron un memorial y le pidieron a ciertos hermanos que se pararan a confirmar y a dar testimonio del servicio de este hermano. ¿Y saben? Se paró un hermano de cada continente. De cada continente. A dar testimonio de cómo este hermano fue útil en ese continente. Ese memorial está, creo que todavía en internet. Así que el Señor comenzó allí, pero se ha esparcido. ¿Saben? También en Puerto Rico tuvimos la misma experiencia. Él tenía mucha carga por Puerto Rico. Nosotros en Puerto Rico le debemos, claro, al Señor. Pero a los hermanos en Nueva York, por la carga que tenían por la isla de Puerto Rico. Y el hermano Benson Phillips viajaba mucho a Puerto Rico. Y gracias a estos hermanos y algunos hermanos de la Florida también, el ministerio comenzó a propagarse de los Estados Unidos a Puerto Rico y al Caribe. Y asimismo, el Señor continuó propagándose por Sudamérica y llegó a Ecuador. Y estamos aquí en Ecuador. ¿Saben? Por causa del tiempo y porque no tengo todos los detalles, no le puedo contar la historia del recobro del Señor. Pero, por lo menos aquí en Ecuador, todavía tenemos al hermano Valdemar. Tenemos otros hermanos que tienen mucho pelo blanco o casi no tienen pelo ya. Que estuvieron aquí en el comienzo. Han peleado por los intereses del Señor. En muchos momentos, en situaciones difíciles, el Señor, comenzando su mover en la situación externa en el Ecuador, comenzó a moverse dentro de ellos. Y ellos han sido sumamente útiles al Señor aquí en Ecuador y le debemos el estar aquí. Por un lado el Señor, por otro lado estos hermanos. ¿Qué debemos hacer? Debemos invitarnos personalmente. No sé si así se traduciría, invite yourself. Invítese usted mismo a la casa del hermano Valdemar. Yo no he probado tu encebollado, pero el del hermano sabe muy bueno. Invítate a un encebollado en casa del hermano. Y siéntense en la mesa. Pasen tiempo y háganle preguntas. ¿Saben? De hecho, y esto es culpa mía. Yo tengo historias de Ecuador que el hermano Valdemar le contó a mi papá. Pero quiero confirmarlas y siempre se me olvida. Llevo 7 años viniendo aquí. Me he quedado en casa del hermano Valdemar y siempre se me olvida. Saben, yo conozco al hermano Valdemar desde el 2009. Lo conocí en Santa Ana, California, en el 2009. Y me acuerdo como ayer. Nos estábamos hospedando en el mismo vecindario. Todas las mañanas lo íbamos a buscar en el carro
para ir al estudio, mi papá y yo. Y debemos aprovechar, conocer la historia. Saben, sería muy triste que se levante en el Ecuador una generación que no conoce la historia de las iglesias en el Ecuador, que no conoce la historia, todas las guerras, todo lo que estos hermanos han pasado. Saben, en Irving de cada rato yo escucho muchas historias. Y siempre que escucho historias estoy bien atento. Escucho y quiero saber, una localidad con mucha historia en el recobro del Señor. Presta atención. De la misma manera debemos aprovechar, no solo con el hermano Valdemar, sé que quizás hay otros hermanos que estuvieron ahí hombro con el hermano Valdemar, que también podemos invitarnos a su casa. No sé si cocinan encebollado. No sé, pero invítense a su casa. Quizás, Jean-Pierre, tú vas y le cocinas a ellos el encebollado y le pides que te cuenten todas las historias. Porque debemos conocer, esta es nuestra herencia, saber de dónde venimos. Ok, número 3, todos juntos. Europa, estimación. Okay. En Daniel 2, el rey Nabucodonosor tuvo unos sueños y Daniel está interpretando y ve esta visión, esta imagen humana, cabeza de oro, los pechos y los brazos de plata, su cuerpo y sus muslos de bronce, piernas de hierro, los pies y los dedos, mitad de barro. Y, discúlpenme, en este sueño viene una piedra y rompe, quiebra los pies de esta imagen y luego la imagen completa cae. Esto es Cristo, que viene a terminar el gobierno humano cuando Él regrese. Así que todas las situaciones del gobierno, todas las situaciones de injusticia, si a usted no le gusta el gobernante que el Señor puso, no se preocupe. Cuando el Señor venga, el Señor va a arreglar toda esta situación, porque el Señor va a acabar con el gobierno humano y va a establecer su reino en la tierra. Pero para que esto suceda, el Señor necesita que los jóvenes se preparen y los jóvenes le traigan de regreso. Que las hermanas, letra A. No, ¿qué tal si empezamos otra vez? Los 10 tipificados. Amén. Hermanos, letra B. Antes de que el aplastamiento del anticristo y la totalidad del gobierno humano suceda, el recobro del Señor debe extenderse a Europa y arraigarse allí. Que el Señor quiere extenderse, pero necesita aquellos que se han preparado y aquellos que estén dispuestos. ¿Saben? Aquí en el Ecuador hay un joven que está estudiando en Europa. Está aquí sentado. ¿Usted lo sabía? Aún el Señor se está moviendo desde el Ecuador hasta Europa. Pero para nosotros poder participar del mover del Señor y estar preparados, debemos pasar por cierto proceso, como Elías nos mencionó. Y de hecho, en un momento voy a hablar de esto. Pero ustedes no son muy jóvenes para comenzar a orar como este hermano. Señor, quiero ser útil a ti en la tierra. Señor, me abro a ti. Como cantábamos esta mañana y les dije, Señor, toma mi vida, la ofrezco a ti.
¿Saben? Le contaba a Raúl esta tarde, uno no sabe, cuando uno se entrega al Señor, uno no sabe dónde va a terminar. ¿Saben? Mi deseo era al principio estar en Puerto Rico, ser negociante, hacerme de mucho dinero, pero le dije al Señor, toma mi vida, la ofrezco a ti. Y el Señor me ha llevado por diferentes lugares y hoy estoy aquí con ustedes. Así que el Señor quiere hacerlo con ustedes también. Ustedes no son muy jóvenes para ser útiles al Señor en su mover. Ok, letra C. De los 3 factores influyentes en el mundo hoy, el lejano oriente y los Estados Unidos han sido ocupados y tomados por el recobro del Señor. Europa sigue siendo una región en la cual el recobro del Señor necesita arraigarse y crecer. La propagación de las verdades del recobro del Señor serán una preparación para la venida del Señor, para atraer el recobro y la restauración, no solo de Israel, sino de toda la creación. Quizás ahora mismo usted no tenga la oportunidad de ir a propagar el Evangelio en Francia. Saben, yo tampoco tuve la oportunidad. En mi localidad, 2 hermanas tuvieron la oportunidad de ir a Francia. De hecho, recibí un video hace poco de Francia y recibí un video de una reunión de jóvenes, creo que fue en Ámsterdam. Pero ustedes pueden participar en el mover del Señor aquí en el Ecuador al predicarle el Evangelio a sus amigos, predicarle el Evangelio a su familia, llevarlos a salir de Egipto y aún traerlos a la vida de la iglesia en su localidad. Usted puede participar en los servicios en su localidad. Creo que el año pasado fue que les animé, desde el más pequeño aquí hasta el más grande. Puede involucrarse en los servicios prácticos en su iglesia, en su localidad. Vayan donde los hermanos y le digan, hermano, quiero servir en algo. Si el Señor, a través de los hermanos, lo pone a usted a limpiar los inodoros como servicio práctico en su localidad, y usted hace eso ejercitando su espíritu, usted es parte del mover del Señor en su localidad, aún allí limpiando. Usted puede estar participando, orando, siendo uno con el Señor, siendo uno con los hermanos. Usted puede profetizar en la reunión. Usted puede traer algo, su porción de disfrute. Usted debe familiarizarse no solo con los cánticos de jóvenes, con los cánticos que tenemos en el himnario que usamos en las iglesias, para que usted participe en las reuniones, saber cuáles son los cánticos apropiados para la reunión de jóvenes, cuáles son los cánticos apropiados para la reunión de la mesa. Y de esta manera usted puede participar en lo que el Señor está haciendo en el Ecuador y usted puede aún propagar. ¿Saben? Muchos jóvenes, aún muchos cristianos, quizás conocen la historia. Bueno, yo creo que aún hasta los incrédulos conocen la historia del pueblo de Israel estando en Egipto y salir de Egipto. Pero hay cosas aquí que hemos tocado este fin de semana que aún muchos cristianos no conocen. El Señor nos las ha dado a nosotros este fin de semana. Ahora, nosotros podemos ir cuando regresemos a Guayaquil, cuando regresemos a Manta, Salinas, Ambato, de donde usted sea. Usted puede ir y contarle a sus amigos de lo que usted disfrutó en esta conferencia. Y al usted estar contándole de lo que usted disfrutó en esta conferencia, usted está participando en la propagación de las verdades. ¿Saben? Román vino desde México para ayudar con un servicio particular de la propagación de las verdades. Pero la propagación de las verdades en el Ecuador no solo le toca a Román y a Lenín, nos toca a todos los que estamos aquí y aún los hermanos que están en las localidades, que no están aquí. La propagación de las verdades nos toca a nosotros. ¿Saben? Les voy a contar otra historia.
No sé si aquí en el Ecuador o en Honduras, por lo menos en Estados Unidos, hay esto tú puedes comprar en una tienda por departamento, lo haces en línea y vas y te estacionas y te traen tu compra a tu auto. ¿Sí? ¿Lo hay? Ok, no sé si aquí no. Ok, pues en Estados Unidos tú puedes, por ejemplo, casi todas las semanas, pues en los supermercados o en Walmart, en la tienda de departamento Walmart, mi esposa y yo hacemos la compra por teléfono y yo voy y los recojo. Entonces tú vas allí, te estacionas, vas en el teléfono, le dices que estás ahí, le dices el número del estacionamiento en el que estás y ellos vienen. Y saben, en lo que cuando ellos vienen y te están montando todos los artículos que compraste en tu carro, por quizás 30 segundos o un minuto, ellos son tu audiencia cautiva. No se pueden ir, porque ellos te están montando los artículos en tu auto. Así que tú tienes, por lo menos yo, un minuto, quizás a veces un poquito más, para hablarle todo lo que yo quiero hablarle de Cristo. Siempre llevo tratados. Y cuando me dicen, vienen con su maquinita y me dicen su apellido, por favor, y su número, y le digo para Velázquez. Ok, pues le tengo esto. Y le digo, pero no te vayas. Yo tengo algo para ti. Saco un tratado. Se lo doy y empiezo a hablarle. Y como todavía no han puesto los artículos en mi carro, no se pueden ir. Así que es mi audiencia cautiva. Y le predico y le digo, ¿te gustaría recibir al Señor? Algunos me dicen sí, otros me dicen no, y yo, pues está bien, no hay problema. Pero los que me dicen sí, vamos y oramos y reciben al Señor. Y de esta manera yo estoy participando en la propagación de las verdades. No tengo que ir a Francia, no tengo que ir a Ucrania para propagar las verdades. Ahí, cada vez que voy a recibir la compra, puedo hablar con ellos. ¿Saben? Un muchacho que ya no lo he visto, pero siempre le tocaba traerme la compra. Eso era la soberanía del Señor. Le doy un tratado, él ora conmigo, viene otra vez, otro día que fui, le doy otro tratado y me dice, él lo mira y me dice, ¿ya me diste este? Sí, ya lo leí. Ah, pues te tengo otro. Y le doy otro. Y le hablo del tratado. Él lo recibió y se fue. Pasa el tiempo, dejé de ir. Voy otra vez como un mes después. Y esta vez estaba caliente el día, hacía mucho sol y tenía una gorra y lentes puestos. Y el muchacho lo veo que viene y yo digo, este es el mismo de la vez pasada. Tengo un tratado nuevo para ti. Y bajo el vidrio, el cristal, y él me mira y se me queda mirando como que yo te conozco. Y no sé cómo traducir esto al español, pero él me dice en inglés, "You're the God guy." Tú eres el hombre Dios. Y yo, ¿qué? ¿Perdón? Y dice, sí, es que tú siempre estás hablando de Dios. Y alabado sea el Señor. Mi testimonio en esta tienda es que yo siempre estoy hablando de Dios. Eso fue un pastoreo para mí. ¿Saben? Pero esta experiencia no es solamente para mí. Esta experiencia ustedes la pueden tener también. Estas cosas que recibimos en las conferencias, aún el material en que entramos, no sé si aquí las reuniones de jóvenes son los sábados, el material que cubrimos. Ustedes pueden ir y hablarle a sus amigos, a las personas en la tienda. ¿Saben? Las tiendas son también el mejor lugar para usted propagar las verdades. Porque usted va con su artículo,
Se lo da al cajero, el cajero lo marca, le dice cuánto usted le debe, pero sabe, la conversación no se acaba hasta que usted paga. Y usted se puede meter la mano al bolsillo como que va a sacar la billetera y empieza a hablarle. ¿Sabías que el pueblo de Israel estuvo en Egipto cautivo por 430 años, alrededor de 400, un poco más de 400 años? Pero Dios levantó a Moisés para que saliera de Egipto. ¿Sabes? Dios me ha preparado para venir aquí a predicarte el Evangelio, para que tú salgas de Egipto y tú puedas entrar en Cristo. Cristo puede entrar en ti. Tú le puedas conocer y entrar en Él como la buena tierra. 30 segundos. Y le dices, todavía tienes la mano en la billetera, a punto de pagar. ¿Te gustaría que Cristo entrara en ti? ¿Te gustaría salir de Egipto? Es bien fácil. Si te dice que sí, repite conmigo. Señor Jesús, empiezas a orar. Llevas a esa persona a salir de Egipto. Cuando termina, sacas la billetera y le pagas. Gracias. Si la persona quiere tener más comunión, entonces usted va y lo visita y hace los arreglos y tiene tiempo con ellos. Pero de esta manera nosotros podemos participar en la propagación de estas verdades. ¿Saben? Les voy a contar. Una vez estaba en Argentina y esto sí me impresionó. Estábamos en la ciudad de Rosario. No sé si alguno ha ido a la ciudad de Rosario. Y Rosario tiene partes buenas y partes muy peligrosas. Muy peligrosas. Entonces fuimos un día, estábamos en un viaje del Evangelio, y fuimos un día a un parque a predicar el Evangelio. Y estábamos con unos jóvenes, igual que ustedes, jovencitos, 14, 15 años, algunos 16 años. Y había este joven de 14 años, quizás así de alto. Quizás pesaba como unos 50 kilos como máximo. Flaquito. Y les hablamos acerca de propagar las verdades. Y este joven de la iglesia, íbamos al parque y estamos caminando. Y de momento salen de la nada dos muchachos de mi estatura. Y uno de ellos un poco más pesado que yo, forrado de tatuajes. Y este muchachito, así de grande, va con un tratado y le dice, ven acá. O con el acento argentino, venid. Y le empieza a predicar el Evangelio. Y le dice, ¿te gustaría recibir al Señor? Y el muchacho le dice, ¿sí? Ok, pues aquí atrás hay una oración que la puedes hacer conmigo. Claro, nosotros los servidores estábamos un poco, ¿sabes? Temblorosos. Este muchacho tiene cara de peligroso, el grande, lleno de tatuajes. Y el jovencito tenía el tratado del misterio de la vida humana. En la parte de atrás hay una oración como guía para recibir al Señor. Y le dice, repite conmigo. Y empieza a leer. No sé exactamente cómo dice, no recuerdo, pero empieza a leer. Y el muchacho comienza a repetir. Y el jovencito le dice, espera, tú no suenas como que tú crees lo que estás diciendo. Ok, mira, perfecto, tengo aquí. Empieza, Señor Jesús, repite conmigo, Señor Jesús, soy un pecador. No, espera, pero tú crees lo que estás diciendo. Repite como que tú crees lo que estás diciendo. Y nosotros, ay, Señor Jesús. Quizá vamos a tener que pelear aquí con este hombre. Y el muchacho, pero bien bravo, el jovencito, bien bravo. Repite conmigo desde lo profundo de tu corazón. Señor Jesús, soy un pecador. Y el muchacho, Señor Jesús, soy un pecador. Pero cierra los ojos. No creo que tú creas lo que estás repitiendo. Cierra los ojos y dile, Señor Jesús. Y este hombre
cerró sus ojos y empezó, Señor Jesús, te necesito, soy un pecador, te necesito. ¿Saben? Esto puede ser la experiencia de ustedes también. Este joven, cuando lo conocí, lo único que me hablaba era de fútbol. Y en Rosario, no sé si ustedes saben, la cuna de Lionel Messi. Y son bien orgullosos con Messi. Y este joven lo único que hablaba era de Messi. Pero cuando surgió la oportunidad de propagar las verdades en su vecindario, él tomó la oportunidad. Y nosotros podemos tomar la oportunidad. El domingo regresamos a nuestras casas. En vez de regresar a Instagram, regresar a TikTok, a Facebook, al chisme. Sí, claro, podemos hablar de fútbol, no hay problema. Pero podemos también hablarle a nuestra familia, a nuestros amigos, de todo lo que usted disfrutó. ¿Saben? Le voy a dar una ayudita. Las personas pueden discutir y debatir con usted en cuanto a doctrinas, pero en cuanto a experiencia, uno no puede discutir o debatir con experiencia porque es una experiencia que uno vivió. Usted le puede contar de las experiencias que ustedes han vivido este fin de semana. Y esa puede ser la mejor predicación del Evangelio y la mejor propagación del Evangelio que usted puede hacer. El joven que se bautizó, ¿quién es? Muy bien. Tú puedes llegar a tu casa, contarle a tu familia, a tus amigos, a tus vecinos, a tus compañeros de escuela, de tu experiencia siendo bautizado. Por un lado, lo que disfrutaste en la conferencia y por otro lado, tu experiencia de ser bautizado. De esta manera podemos propagar el Evangelio. No tenemos que esperar a mi edad. Usted no tiene que esperar a ir al entrenamiento de tiempo completo, ni ser un viejito. Usted puede participar hoy en la propagación del Evangelio. Ok, nos movemos adelante, se me está yendo el tiempo. Perdón, una historia más. En cuanto a la propagación del Evangelio. Saben, en la guerra en Rusia, entre Rusia y Ucrania, están siendo estos hermanos jóvenes. Si usted tiene, creo que es más de, 16 o 17 años, hasta los 60, usted es reclutado, quiera o no quiera, para el ejército. Y lo ponen en la línea frontal. Y usted está allí, y hay un hermano que está allí. Y él está contando estas historias. Y él dice que tú escuchas el misil cuando ya pasó por encima de ti. Tú no sabes cuando los misiles vienen. Ellos están allí en los trenches, en las trincheras. Están en las trincheras esperando que le den la notificación para apretar el botón y los misiles hacia Rusia. Entonces le preguntan los hermanos, ¿qué están haciendo ustedes allí en las trincheras? Y él dice, no tenemos nada que hacer, no podemos hacer nada porque estamos esperando y solamente esto es a base de misiles. No estamos con pistolas, no estamos a los tipo Rambo disparando. Esto es a misiles. Así que estamos todo el día allí sentados todos, con las manos así, orando por no morir. ¿Y saben qué dice este hermano? Le dice a los hermanos colaboradores, si ustedes me hacen llegar a mí material del ministerio, yo puedo pasar esto en las trincheras. Y durante nuestro tiempo que estamos allí, todos estos soldados pueden recibir el ministerio de la era y pueden ser salvos. En medio de una guerra, estás en la trinchera. Eso, yo no he experimentado algo tan estrésico como estar ahí, pero esto está en el corazón de este hermano.
propagar las verdades aún en las trincheras. Que estos muchachos sean salvos. Este debe ser nuestro corazón, participar de esta manera también. Ok. Estamos en la letra D. La propagación de las verdades del recobro del Señor serán una preparación para la venida del Señor, para traer el recobro y la restauración, eso lo leí, no solo de Israel, sino de toda la creación. Debemos decirle al Señor, leamos esto todos juntos. 1, 2, 3. Señor, estos días son la consumación de la era. Señor, en estos días enciende de nuevo mi amor por ti. Este cántico que cantábamos es un tremendo cántico para orar este tipo de oración. Guarda, Señor, hoy mi corazón. Enciende mi amor por ti. Aún en mi juventud, enciende mi amor por ti. Okay, y número 4. En estos últimos días, antes de la venida del Señor, debemos ser aquellos que hacen grandes resoluciones y propósitos de corazón. Debemos proseguir y crecer en nuestra vida espiritual. Debemos buscar crecer en nuestra vida espiritual. De hecho, y por causa del tiempo, voy a simplemente mencionar mi carga con este punto. Nuestra preparación, o la preparación de ustedes, ya yo soy un poquito mayor de ustedes, la preparación de ustedes se puede resumir en 3 palabras. Así que escriban esto, 3 palabras. Número 1, Dios. Ustedes están en la etapa de crear y desarrollar una relación con Dios y buscar a Dios. Entrar y conocer las profundidades de Dios, conocer su voz, responder, recibir el llamado de Dios y responder al llamado de Dios. Y esto lo hacemos por medio de pasar tiempo con el Señor y entrar en la palabra. Y hablando de la palabra, como es una comunión especial, tengo 2 cositas que quiero recordarles. A ver si se acuerdan. De hecho, déjenme buscar la segunda. Quiero recordarle 2 cosas cuanto a la palabra Dios. No es la billetera, no se preocupen, no le voy a dar dinero. De hecho, no hay nada, no hay dinero ahí. Primero, yo, Blanco, hago un voto delante del Señor y consagro mi ser y mi futuro para poder asistir al entrenamiento de tiempo completo en el tiempo que el Señor me dirija. Mientras esto llega, consagro mi vida a servir al Señor en mi localidad. ¿Quién se acuerda de esto? 175. ¿Saben? Quizás usted se olvidó, pero Dios no se ha olvidado de esto. Así que en cuanto a esta palabra, la primera, Dios. Este es el tiempo de hacer resoluciones y consagrarnos al Señor. Quizás usted se olvidó de su consagración. Esta noche es una tremenda noche para volver a renovar su consagración con Dios. En cuanto a Dios y leer la palabra, ya le mencionamos esto. Se acabaron estas, ahí las de pie de página. Lo segundo, ¿quién se acuerda de esto? ¿Quiénes se acuerdan de esto? Bajen sus manos. ¿Cuántos de ustedes usaron esto? ¿Saben? Yo lo usé. Leí el Nuevo Testamento completo antes de venir acá. Esto es parte de nuestra preparación, de nuestro desarrollar una relación con Dios. Leer la palabra. Y de hecho, esto va a venir a la tercera palabra también. Segunda palabra, escriban. La primera es Dios. La segunda, educación. Nosotros debemos alcanzar el nivel de educación más alto que podamos. Todos tenemos la capacidad de estudiar. Todos.
Lo que nos hace falta es la tercera palabra. Todavía no se la voy a dar. Pero todos debemos alcanzar el nivel de educación más alto. Quizás puede ir a la universidad, un bachillerato. Quizás el Señor lo guíe a seguir una maestría. Quizás un doctorado, escuela de medicina, escuela de leyes. Pero nosotros debemos buscar, esto es parte de nuestra preparación para ser llamados por Dios, buscar la educación más alta que podamos. Si usted puede alcanzar, llegar a un doctorado, un PhD, puede alcanzar un segundo, quizás un tercero. Así que debemos alcanzar el nivel más alto de educación que podamos. Y tercera palabra. Y para poder alcanzar el nivel más alto de educación necesitamos esta tercera palabra. Y es un carácter apropiado. Escriban carácter apropiado. O carácter. Sin un carácter apropiado no podemos alcanzar el nivel más alto de educación que podamos. Saben, Elías es abogado. Si Elías fuese sloppy, descuidado, Elías no hubiese podido terminar la escuela de leyes y mucho menos pasar la reválida para llegar a ser un abogado en Honduras. Esto requiere un carácter apropiado, ser finos en nuestro carácter. Por eso, los hermanos en las conferencias y en las escuelas de la verdad tienen este reglamento de limpiar o asear el cuarto. ¿Saben? Nuestro carácter comienza desde que abrimos los ojos. El formar de nuestro carácter. Si hacemos la cama, cómo nos preparamos, cómo nos vestimos, si vamos a desayunar y en nuestras casas desayunamos y tiramos el plato, allí lo dejamos allí sucio en vez de limpiar. Debemos pasar tiempo desarrollando nuestro carácter para tener un carácter apropiado, un carácter fino. Como nos mencionó Elías, nuestro entrar en la palabra y aún nuestra utilidad al Señor dependerá de cuán fino es nuestro carácter. Si Romano hubiese sido descuidado en su carácter, yo no creo que el Señor lo hubiese llamado desde Honduras a ir a México, ¿cierto? Y de México venir acá para servir en la propagación. Tenemos que ser finos. Esto nos ayuda a tener un horario, a ser estrictos en un horario con un hábito de leer la palabra. Y esto nos ayuda a formar un carácter apropiado. Así que estas tres cosas espero que se las lleven. Estas tres palabras: Dios, educación, carácter. Esta es la edad que ustedes están. La etapa de conseguir la mejor educación, tener una relación con Dios, desarrollar su carácter y participar en la propagación de las verdades. Sería bueno que de aquí al año que viene, si el Señor nos permite venir, ustedes nos cuenten historias. Ustedes fueron así valientes como aquel jovencito de Rosario. Repítelo. Si Él pudo, ustedes pueden. El Señor ciertamente se está moviendo en Ecuador. Y de hecho, y con esto termino, varios hermanos de fuera del Ecuador que aún laboran aquí en el Ecuador me han dicho: hay algo muy especial sucediendo en el Ecuador. Y algunos de ellos creen que el enemigo levantó estas situaciones de violencia en este país porque Satanás le teme a lo especial que está sucediendo aquí en el Ecuador con ustedes. Así que ustedes pueden ser muy útiles al Señor. Nosotros venimos de afuera y nosotros lo creemos. El Señor está haciendo algo muy especial. Así que espero que esta comunión les haya animado a seguir siendo preparados
y aún ser un poquito más valientes en la propagación de las verdades, para que ustedes participen aquí en el mover del Señor en la tierra. Y ahora les voy a decir, aunque cometan errores predicando el Evangelio, no se preocupen. Si se te olvidan las palabras y cometiste un error, Anaí, yo he cometido muchos errores predicando el Evangelio. Se me olvida lo que voy a decir y digo cosas que no son, pero sigo practicando, porque quiero ser parte del mover del Señor en Irving. Estoy aquí porque quiero ser parte del mover del Señor en Ecuador. Y esto es lo que el Señor quiere para todos ustedes. Bueno, me detengo.